Aquí vamos a resaltar, mis hermanos, sobre todo esta cuestión de una relación que tiene que ver, por supuesto, en lo emocional y en lo afectivo y que se va a ligar siempre con las cuestiones sexuales. Aquí lo llaman eróticas, pero sabemos que se refieren a unas relaciones sexuales. Luego tenemos otro concepto también de nuestro país, en este caso el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de la Secretaría de Gobernación, en su glosario, todos estos son glosarios porque manejan términos primeramente, en su glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, lo pueden encontrar en la página 23 específicamente, nos habla con el siguiente concepto: capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica, afectiva por personas de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Por supuesto que estos dos conceptos, mis hermanos, nos están abarcando estas relaciones afectivas, estas relaciones íntimas que podrían ser emocionalmente hablando, pero que en el entendimiento general sabemos que se van a llegar siempre a relaciones sexuales, o por lo menos en la mayoría de los casos, ¿verdad? Bajo este concepto entendemos entonces que la homosexualidad son dos personas del mismo sexo que van a tener esa experiencia en donde van a compartir en una vida íntima, sobre todo, que aunque hoy actualmente ya es más pública en muchos de los casos, esas experiencias afectivas que los van a llevar a una relación incluso en cuestiones sexuales. Bajo ese entendimiento ya podemos comprender que la Biblia, por supuesto, habla al respecto, que la palabra de Dios nos va a dar una directriz, sobre todo en un pensamiento de fe, en una directriz de cómo piensa el Señor, cómo el Señor plasma su pensamiento, su diseño divino, que así lo vamos a ver en algunas diapositivas al respecto. Y al final, pues por supuesto también el entendimiento de una directriz de cómo hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, tenemos que entender estos temas, tenemos que vivirlos y tenemos que tomar acciones al respecto en cuestión a cómo llevar a cabo sobre todo el evangelismo al respecto. Bien, vamos a empezar con algo que se conoce como el diseño divino. ¿Qué es el diseño divino? Pues toda la planeación que el Señor tiene de su creación, particularmente al crear al ser humano, ¿verdad? Y cuando nos referimos al ser humano, nos referimos al hombre y a la mujer. Usted puede leer, por supuesto, Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que nos introduce no solamente en este tema, sino en general al sentido, ¿verdad? De toda esa organización, toda esa creación que el Señor da con un propósito que lo vamos a estar recordando. Génesis capítulo 1, versículo 27 es contundente al respecto. Dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aunque no es el tema en específico, hay que entender los conceptos de imagen y más adelante en este mismo contexto se maneja semejanza. Muchas personas han tratado de interpretar o de conceptualizar la imagen como algo que estamos materializando al Todopoderoso, cuando esto se refiere a una santidad, ¿sí? Y la semejanza se refiere a esa conciencia que el Señor le otorga al ser humano. Pero aquí lo que tenemos que resaltar es precisamente que en este diseño, el Señor, diseño divino, como lo estamos llamando, eh, categóricamente nos está diciendo que en su creación solamente existe el varón y la hembra. Cambie usted los conceptos como quiera, pero es varón, mujer, ¿verdad? Hombre, mujer. Ese es el entendimiento escritural. Un concepto, una enseñanza que el mismo Señor Jesucristo avala. Ustedes recordarán que allá en Mateo capítulo 19, cuando los líderes judíos hacen una pregunta acerca del divorcio, él resalta una enseñanza muy particular en el contexto que va a responder, diciendo, les dijo y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, varón y mujer los hizo? Por supuesto que el Señor se está refiriendo al principio de la creación del hombre y de la mujer, ¿sí? Por lo tanto, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento siempre van a armonizar de una u otra manera.
Y por supuesto que todo está centrado en el Evangelio de Cristo Jesús, pero también en toda la directriz de lo que el Señor planeó para su creación. Entonces, el Señor Jesucristo fortalece este concepto. Ahora bien, al entender esta parte, pues ya vamos nosotros sacando nuestras conclusiones, que esta es parte de estas mesas de estudio, que usted vaya analizando los textos y que vaya concluyendo en el caso de que tenga dudas, en el caso de quienes conocen perfectamente los versículos, los textos, confirme de alguna u otra manera lo que el Señor nos está indicando al respecto del tema. Génesis 1:28 incluso nos dice, mis hermanos, el propósito que va a tener esta creación, el objetivo que va a alcanzar esta creación. Al principio, el propósito era esto, Génesis 1:28, en donde nos dice, mis hermanos, y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Creo que es muy claro, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos toda la creación de nuestro Dios y a nuestro alcance, por supuesto, el Señor crea y nos crea perfectos, lo vamos a ver más adelante, nos crea perfectos y en este diseño divino, cuando crea dos seres complementarios, dos seres, mis hermanos, que se van a unir, como lo dice más adelante el mismo Génesis en su capítulo 2, nos dice que este complemento del varón y de la mujer, mis hermanos, van a tener una unión perfecta y que además tienen un propósito de qué? De fructificar y de multiplicar la tierra, quiere decir de procrear, ¿sí? Si todos estamos de acuerdo, este concepto se refiere a procrear. Entonces, aquí es bien interesante que nosotros lo analicemos de esa manera. La procreación solamente se puede dar en forma natural, y yo no conozco otra forma que se haya logrado, mis hermanos, a través de este ensamble divino que el Señor hace perfecto entre el hombre y la mujer. Entonces, con estos conceptos creo que desde el principio nos deja muy claro una postura que la Iglesia de Dios tiene, pero bajo la indicación, bajo la instrucción divina. Ahora bien, nosotros tenemos que entender dos cuestiones. La primera, la Biblia siempre nos va a llevar a entender la sabiduría de Dios, a sujetarnos a la sabiduría de Dios, a vivir conforme la voluntad de nuestro Dios y, por supuesto, a evangelizar conforme la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer Génesis capítulo 2, si me acompañan. Abran sus escrituras, por favor, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si ustedes recuerdan, al principio de esta reflexión dábamos precisamente un argumento social, político, sociológico, en todos los términos que usted lo pueda analizar, en donde en el momento en que en Estados Unidos se legaliza una ley que va dirigida hacia la legalización, por supuesto, del matrimonio de personas del mismo sexo, eh, plasman ahí una cuestión que en la Biblia se conoce como una institución divina, que es el matrimonio. Y entonces aquí el Señor en este versículo nos está dando a entender precisamente esa institución que viene de Él, que es el matrimonio, ¿verdad? En donde Él está avalando de entrada un matrimonio de hombre y de mujer, con el propósito que anteriormente ya habíamos analizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el plan divino, ustedes recordarán allá en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 10, me parece, 10 o 15 es alguno de los dos versículos, en donde un plan era precisamente una familia, un pueblo para Dios, y que se generara, que se creara una simiente. Y bajo este diseño divino, esa simiente se puede realizar y se pudo realizar a través del hombre y de la mujer, y cuando dice el versículo 24, serán una sola carne, es lo que en un concepto que manejamos, el ensamble perfecto para poder lograr este objetivo. Cosa que si usted lo analiza biológicamente, no sería posible en una unión de dos personas del mismo sexo. ¿Sí? Y eso creo que lo podemos entender perfectamente. Por eso la palabra de Dios creo que nos da un parámetro muy preciso
desde el principio y muy claro desde la sabiduría que se plasma en la escritura de nuestro Padre Celestial. Por supuesto, allá el salmista, ahora acompáñenme a un salmo que es muy conocido por todos ustedes y para mis hermanos que quizá tengan por primera vez acercamiento a esta instrucción, entendemos que va relacionada esta situación toda esta información, todo este estilo de vida, podríamos utilizar varios conceptos acerca de la homosexualidad y las variantes que hoy existen, mis hermanos, que definitivamente está ligada a relaciones íntimas, a relaciones afectivas, pero por supuesto muchos de ellos están buscando también el matrimonio, cosa que vamos a ver es contraria a este diseño divino que el Señor creó. Salmo 127 en sus versículos 1 y 3 nos afirman también lo que el libro de Génesis, su capítulo 1 y capítulo 2 lo confirman. Dice primeramente el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La bendición en una unión matrimonial conforme al diseño divino que estamos viendo. Y el versículo 3 viene la bendición, el propósito de esta unión, y aunque no es el único propósito que ahorita vamos a ver, la cuestión afectiva emocional, sí tiene un lugar dentro de un matrimonio, sí tiene un objetivo, sí tiene, o se tiene que involucrar de alguna manera, o por la mayoría de los que en su deseo lo tengan, el tener hijos. He aquí, heredad de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre. Y por lo cual insistimos que en otro tipo de relación que no sea bajo este diseño que Dios creó en su mente, sería imposible que se realizara. Pero ahora bien, alguno de ustedes me podría preguntar, y a lo mejor me voy a adelantar alguna de las preguntas, oye hermano, pero en el matrimonio o incluso en las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo, también se puede dar una relación de amor, ¿verdad? Recuerden que en la Biblia en sus idiomas originales habla de diferentes amores, cosa que lo podemos entender aún incluso sin ser expertos en los lenguajes del griego, del hebreo, ¿no? Sabemos que hay un amor hacia nuestro Dios, sabemos que hay un amor hacia la pareja, un amor hacia los padres, hacia los hijos, amor afectivo entre amigos, etcétera, ¿verdad? Pero particularmente el Señor hace una referencia, el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 5, acompáñenme, también marca, mis hermanos, una relación afectiva, pero que le pone las partes de estas relaciones afectivas en cuestión precisamente de un amor, podríamos decirlo carnal, pero que va a estar complementado con un amor emocional. También tiene una directriz, también tiene una regla, podríamos llamarlo así. Y en la misma comparación que vemos en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 28. Vea lo que dice el versículo 25. Maridos, amad a quién? A vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego el versículo 28 confirma y reafirma esta instrucción. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y entonces sabemos que la instrucción es que así como Cristo amó a la iglesia en la figura, el marido tiene que amar a la mujer. Pero si se da cuenta, ¿qué resalto de estos versículos? Independientemente de toda la instrucción espiritual que nos lleva el apóstol Pablo, que es la prioridad, está haciendo la comparación que un amor, una relación afectiva de este tipo tiene que ser entre un varón, Cristo representa al esposo, y una mujer, que siendo la iglesia representa a la mujer. No alcanzamos a ver fuera de esta instrucción, de esta exhortación, alguna variante diferente a esto. Por eso tenemos que comentarlo de esta manera, que la Biblia, también en el Nuevo Testamento, lo confirma y lo reafirma, ¿va? Pero por el otro lado, tenemos, si en el lado derecho tenemos la sabiduría de Dios, que es el pensamiento en que todo aquel que ha creído en Dios, en todo aquel que escudriña su palabra, va a tener este entendimiento. Por el otro lado tenemos, mis hermanos, el pensamiento del hombre. Normalmente, o en todos los pasajes, salvo en los donde hago indicación, manejo la Biblia Reina Valera versión 1909, pero en los pasajes donde lo comento o lo cito en forma contraria, en este caso estoy utilizando la Biblia de traducción del lenguaje actual.
¿Qué dice el predicador? ¿Qué dice Eclesiastés 7:29? Y creó Dios al hombre. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos. Y ahí nos detenemos tantito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que allá en Génesis 2 veíamos que el Señor hizo perfecto al hombre y a la mujer? Y cuando iban a ser una sola carne, iban a hacer esa unión perfecta en todos los sentidos y por supuesto hasta en el sentido de relaciones sexuales, ¿no? ¿Sí? Porque sí, el Cantar de los Cantares nos habla de toda una manifestación de una intimidad entre un hombre y una mujer, pero también en el propósito de la creación que el Señor tuvo en su mente. Y termina diciendo, pero nosotros, se refiere a la humanidad, lo hemos enredado todo. Otras versiones dice, hemos hecho o hemos buscado nuestros propios caminos. Por lo tanto, por un lado, el hombre fue, aunque el hombre fue creado con conciencia, fue creado, mis hermanos, con la capacidad de distinguir el bien y el mal. El Señor demanda de alguna manera que el hombre tenga esa plena convicción de saber que tiene la conciencia de distinguir el bien y el mal, donde a lo bueno lo tenemos que alabar, pero lo malo lo tenemos que rechazar. Sin embargo, bajo este texto, ¿verdad? Alcanzamos que el hombre buscó sus propios caminos, buscó sus propios pensamientos, buscó su propia forma de vida, alejándose de la sabiduría de nuestro Dios. El apóstol Pablo, en toda una explicación acerca del Evangelio, que aunque Romanos capítulo 1 pone por enfrente al Evangelio, mis hermanos, sí va a trabajar mucho con algunas cuestiones que el hombre se alejó de Dios. Y entre esas cuestiones, como fue la idolatría, que lo comenta, ¿verdad? En este extravío que comenta al final de este pasaje, el hombre se alejó de muchas prácticas que el Señor le decía que tenía que hacer para su santidad, haciendo prácticas y acciones para ser gratos delante de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo al respecto, por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural o el natural uso en el uso que es en contra de la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas. Y ahí necesitamos resaltar esta parte de hombres con hombres, ¿sí? Y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Si usted analiza el capítulo 1 de Romanos, que es un pasaje muy interesante, pero también un tanto necesario de escudriñar a profundidad, sí resalta el apóstol Pablo que hubo una desviación en el sentido de el diseño divino, la exhortación divina de nuestro Dios, pero buscando el propio pensamiento y su propia práctica, que obviamente se contraponía contra ese diseño de la sabiduría de nuestro Creador. Resaltando, bueno, que desde entonces y culturalmente por muchas otras naciones, por otras culturas, dice una práctica común, pero que no era propia del pueblo de Israel y que el Señor, por supuesto, tampoco avala en el día actual y mucho menos en la iglesia de Dios, ¿sí? Sin embargo, hay que entender algunas cuestiones, ¿verdad? Esto lo podemos ver en un pasaje sobre todo que hay que analizar, que hay que trabajar constantemente, en donde allá en Génesis capítulo 19, cuando se narra toda esta situación de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades, habla sí de una situación de prácticas sexuales prohibidas. Vamos a ver dos textos. El Génesis 19 del 1 al 11, usted recuerde la historia, llegan estos varones a la presencia de Lot para rescatarlo, sacarlo de ahí, y varones nativos de aquellas ciudades querían hacer perversión con aquellos visitantes, ¿verdad? Pero Génesis capítulo 18 nos dice lo siguiente. Vamos a ver Génesis 18 y luego a Judas 7. Recuerden que Judas solamente tiene un capítulo, por lo tanto nada se cita el versículo. Vamos a leer Génesis 18:20 para que nos dé el contexto del entendimiento de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Dice lo siguiente, Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo,
por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Sí? Pero si nosotros lo complementamos con lo que dice Judas, versículo 7, vamos a entender lo siguiente. Vámonos a Judas. Recuerden que Judas está en el Nuevo Testamento previo al Apocalipsis y dice lo siguiente. Yo ahorita voy a leer la versión antigua, pero también voy a leer la versión de la traducción del lenguaje actual para fortalecer el entendimiento del pasaje. Primeramente dice Judas, capítulo 7, la versión antigua, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcas. Recuerden que había otras dos ciudades que también fueron destruidas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. ¿Ok? Pero para entender más a lo que se refiere, que habían tenido fornicación, la versión de traducción del lenguaje actual nos dice lo siguiente. Algo parecido les sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales, pero vean todavía el adjetivo que pone, prohibidas, estaban prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, porque allí sufrirán y que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Porque hay una directriz de vida, hay una directriz de santidad, hay una directriz de cómo tendríamos que concebir la vida una vez que hemos aceptado el Evangelio y por supuesto de cómo debemos de nosotros también de compartir las buenas nuevas a todas las gentes. ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto? Y aunque ahorita vamos a hacer una precisión, una invitación a través de la declaratoria actual de la Iglesia de Dios, quiero que abarquemos esta parte que en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 10, dice lo siguiente. Y si usted nota, resalté en colores esta porción de diferentes acciones que no acepta el Señor, que no son gratas para el Señor, que no están avaladas en el pensamiento de nuestro Padre Celestial. Dice el texto bíblico, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No reís? Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Este texto a mí se me hace bien importante porque al predicar el Evangelio, mis hermanos, nosotros predicamos el Evangelio a todos aquellos que van a buscar esa misericordia que vamos a buscar, porque nosotros estuvimos seguramente en alguna parte de estos adjetivos que el Señor está poniendo aquí, de estas acciones que se están poniendo, ¿verdad? Algunos quizá eran banqueteros, algunos otros tenían el dinero como una parte de prioridad en su vida, algunos robaban, ¿verdad? Algunos eran maldicientes, etcétera. Y se incluye, por supuesto, este concepto de hombres con hombres y, por supuesto, de mujeres con mujeres, etcétera, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere es que esa vida que alguna vez quizá llevábamos todos nosotros, que seguramente llevábamos todos nosotros porque todos éramos pecadores. ¿Sí, mis hermanos? Todos de alguna manera no estábamos gratos delante del Señor. Nuestra vida, nuestra conducta no era aquella que el Señor quería de su creación. El pecado obviamente rompió la relación con nuestro Padre Celestial, pero en Cristo Jesús tenemos la gran bendición de reconciliarnos con el Todopoderoso. Entonces, no quiere decir que solamente tenemos que enfrascarnos en un concepto que el día de hoy es el homosexualismo, que por supuesto la Biblia ha sido contundente con estos textos que hemos tomado, pero tenemos que ir más allá, ¿sí? Que cuando nos toque el caso de cómo hacerlo, tenemos que hacerlo, mis hermanos, pensando que todos somos pecadores, pero que también el Señor ha venido a buscar aquellos que con arrepentimiento sincero busquen esa gracia divina. Por eso el Señor Jesucristo lo dice lo siguiente allá en Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13, generalizando estas situaciones. Y oyéndolo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y por supuesto, hablando de una
situación espiritual, para que no haya confusión y para que no haya tergiversaciones de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Compare esta expresión, esta invitación del Señor Jesucristo con lo que se decía allá en Isaías capítulo 1, en donde se comparaba al pueblo de Israel con una enfermedad espiritual, con una enfermedad física, en donde decía que estábamos llenos de llagas desde la cabeza hasta los pies, pero refiriéndose a estos pecados que nos impedían tener una comunión plena con el Todopoderoso. Andad pues y aprended qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. El Evangelio que se predica, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viene a llamar a todos aquellos que en su mente, en su corazón, en esa sincera búsqueda del perdón infinito, amoroso, grandioso de nuestro Padre Celestial, está abierto a todos aquellos que así lo quieran. Pero tenemos que tener también la plena instrucción bíblica de lo que el Señor sí diseña, de lo que el Señor sí pone delante de nuestro entendimiento espiritual, y de cómo nosotros tenemos que comprender primeramente ese pensamiento, y por supuesto de cómo tenemos que sujetarnos a nuestro Padre Celestial y dejarnos guiar por el Espíritu para saber cómo también tenemos que predicar el Evangelio, porque así como el Señor fue amoroso en muchos de los casos, si no es que en todos, fue amoroso con usted, conmigo, el Evangelio transforma. La palabra de Dios hace que en nuestra vida, mis hermanos, dejemos atrás un pasado para que en el futuro seamos gratos a la presencia de nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué dice la declaratoria de la Iglesia de Dios al respecto? Para los que no sepan, la Iglesia de Dios cuenta primeramente con un fundamento doctrinal, que son los 28 puntos que actualmente tenemos. Sin embargo, hay temas que se van analizando a lo largo de los estudios bíblicos, a través de los concilios, a través de comités que el concilio mismo autoriza, y hay una declaratoria actual que se le conoce como la declaratoria al respecto del homosexualismo. Se las voy a compartir y vamos a ver algunos puntos. Yo ya di una base bíblica y vamos a leer la declaratoria actual, que podríamos decir que es la postura actual de la Iglesia de Dios. Esa usted la puede encontrar, mis hermanos, en la página oficial de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Ahí vienen varias declaratorias. Viene la declaratoria acerca de la cremación, viene la declaratoria acerca del aborto, acerca de la guerra, pero también se encuentra la declaratoria del homosexualismo. Considerando que toda conducta, incluso las que tienen factores orgánicos, no puede aceptarse sin cuestionar sus aplicaciones naturales, sociales y naturales. Quiere decir que todo tiene que ser en un análisis sobre todo de conciencia y también de moral, además de las cuestiones biológicas que son bien importantes. Somos responsables porque podemos controlar nuestra conducta, aunque no logremos controlar nuestros impulsos y emociones, que aunque a mí me parece que guiados por el Espíritu y estando en el Espíritu del Señor, ya hacemos esa transición de no ser dominados ya por la carne, sino ahora ser visitados, guiados, fortalecidos por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y hay que entender algo bien importante. El juicio final de los pecadores le corresponde a Dios y no a los hombres. ¿Por qué? Porque al hablar de homosexualidad quizá es una de las prácticas que quizá inconscientemente y muchas veces conscientemente señalamos más como un pecado imperdonable, como una forma quizá que no se podría transformar. Recuerden que en el Señor todo se puede transformar con el corazón, así lo quiere. Pero aquí cabe mencionar, mis hermanos, que es muy importante, ¿sí?, entender que nosotros no somos jueces. Nosotros somos embajadores de la palabra del Señor, somos instrumentos para esa transformación, y eso se lo dejamos a nuestro Padre Todopoderoso en Cristo Jesús. Resalto el siguiente texto, que es muy importante. La homosexualidad no se presenta en la Escritura como una alternativa de la vida en pareja, y al contrario rechaza la conducta homosexual. Al decir rechazar, mis hermanos, es que no va en armonía con el diseño divino, por eso lo presenté de esa manera, ¿verdad? La palabra de Dios en ningún momento alcanzamos a ver que avale
este tipo de decisión de vida. No la alcanzamos a ver, y mucho menos en el matrimonio, ¿verdad? Por eso lo consideré importante. Usted podrá leer el resto de los elementos que me parece que son parte de lo que hemos visto, ¿sí? Y vamos a ver lo que declaramos como Iglesia de Dios. Usted lo puede leer completo para que lo analice con detenimiento. Yo resalté algunas de las partes que me parecen importantes. Por lo tanto, la Iglesia de Dios declara que reconoce al matrimonio monogámico heterosexual, o sea, un matrimonio que solamente puede existir con un hombre y mujer, ¿sí? No aceptamos tampoco la poligamia, por supuesto, y que tiene que ser en ese término que acabamos de indicar, de varón y hembra, como el instituido por Dios según las Escrituras. Citamos Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y el capítulo de Mateo 19 en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, rechaza las prácticas homosexuales y desaprueba la formación de parejas homosexuales por considerarlas contrarias a la naturaleza dispuesta y ordenada por Dios por el ser humano, varón y mujer. Por eso, cuando en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, contra la naturaleza del mismo creador. La relación heterosexual es más que la unión de los dos cuerpos, es la armonización de cuerpos y personalidades complementarias. De ahí que muchas de las comparaciones que incluso hasta tecnológicamente, ¿verdad? Hablan de componentes, mis hermanos, de macho y hembra, usted lo recordará, pero además de ese complemento de una sola carne, involucra todo lo que comentábamos de afectos, emociones, etcétera. Es posible revertir la conducta homosexual y que en un proceso lento, quienes muestren estas tendencias pueden incorporar una nueva conducta obediente a Dios. Y a mí me parece que por eso a lo largo de la escritura tenemos esa exhortación. El apóstol Pablo, en respecto a las prácticas que anteriormente el que no era de la iglesia de Dios las tenía, decía, el que antes robaba no robe más, porque el Espíritu va a hacer la obra en nosotros. Nuestra fe, nuestro arrepentimiento sincero hace posible que el Señor se manifieste en nosotros, y por lo tanto la decisión que anteriormente se tenía de vivir en este tipo de forma, ¿sí? El Señor también la puede revertir, por supuesto. La experiencia sexual es un don de Dios, pero no es esencial a la realización humana. La única alternativa al matrimonio heterosexual es la abstinencia sexual. La verdadera orientación de los cristianos no es la que somos por constitución física, sino lo que somos por elección. Buscaremos hacer de nuestras comunidades un medio cristiano de amor, comprensión, aceptación y apoyo para los homosexuales. Quiere decir que nosotros tenemos que estar aptos por medio del Espíritu Santo, mis hermanos, para aquellos que así lo decidan de escuchar el Evangelio, de darle una oportunidad, darse una oportunidad de que Dios habite en ellos como habitó en nosotros, de escuchar ese mensaje de amor, pero ese mensaje también de justificación para una nueva vida, para ser nuevas criaturas. Y estamos en contra de la marginación o la agresión a las personas que se declaren homosexuales. En general, la palabra de Dios, mis hermanos, no promueve ningún tipo de violencia, no promueve ningún tipo de marginación, sino por el contrario, ¿va? Exhorta a que nosotros con esa afectividad, pero con esa justicia y con esa ecuanimidad con el que el Señor predicó en este mundo, de esa manera también lo hagamos. Mi hermano Emanuel, adelante, por favor. Muchísimas gracias, amado hermano ministro Antonio Servín. Bueno, mis amados hermanos, si pusimos atención y dejamos que el Espíritu del Señor nos haya dado el entendimiento y discernimiento, pues hemos escuchado bíblicamente qué es lo que Dios habla con respecto a este tema de la homosexualidad. Y de igual manera se nos acaba de presentar, hermanos, lo que oficialmente la Iglesia de Dios del Séptimo Día AR, aquí en México, hermanos, considera también bajo las normas del Congreso Internacional también, hermanos. Entonces, es una postura
bíblica la que tiene nuestra iglesia con respecto a este tema. Y antes de pasar a las preguntas o algún comentario breve, quiero volver a hacer énfasis a lo que dijo nuestro hermano ministro. Con respecto a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia dice que es una desviación, el homosexualismo es una desviación de la naturaleza creada por Dios. Y en la declaración de nuestra iglesia dice que nosotros tenemos la postura que debemos de tener un matrimonio monogámico heterosexual. O sea, que solamente tengamos una pareja y que sea hombre y mujer. Y por último, hermanos, quiero resaltar lo que dijo el ministro en la declaratoria. Estamos en contra de la marginación o la agresión a las personas que se declaran homosexuales. Bueno, dejando como énfasis estos 3 puntos, cabe mencionar, hermanos, que también les vamos a estar compartiendo esta grabación en el chat que formamos para las declaraciones de la iglesia. Ahí vamos a subir días después este video donde también está el tema, la presentación de nuestro hermano Servín y algunos otros recursos más que vayamos a agregar para complementar este tema, hermanos. Por si también la pregunta por ahí era si los vamos a compartir, es sí, hermanos. Bueno, vamos a pasar hacia la mesa de diálogo. Vamos a tener, bajo la dirección del Espíritu Santo, un intercambio de preguntas y respuestas, si así las hubiese. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, hermanos, de manera ordenada y decentemente, como lo recomienda el apóstol Pablo. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario con respecto al tema de la homosexualidad que estamos viendo, te voy a pedir, levantes tu manita y yo te cederé la palabra y la vamos a orientar hacia el ministro para que nos ayude a complementar o a responder. Si no te es posible, hermano, escribe en el chat, por favor, tu nombre y ahí mismo vas a escribir también cuál es tu pregunta o si quieres hacer algún tipo de comentario afín al tema que estamos viendo. Bueno, hermanos, pues adelante. No sé, quien guste, hermanos, levantar su mano. Si no sabes levantar tu mano o ni escribir en el chat, pues lo puedes hacer también físicamente. Prende tu cámara para que te podamos visualizar y así darte la palabra. Mi hermano Zenón Castillo tiene su mano levantada físicamente. ¿Quiere comentar algo, hermano? Hermano Zenón, si nos puedes ayudar a prender tu micrófono y si quieres comentar algo, adelante, hermano, por favor. ¿Nace o se hace el homosexual? Ok, muy bien, alcancé a escuchar. La pregunta es si una persona con orientación homosexual nace con esa condición o esa orientación o se forma durante su estancia en esta sociedad. Adelante, hermano ministro. Sí, gracias, mi hermano. Es una pregunta muy recurrente, pero a mí me parece que primeramente ahí está la explicación bíblica, ¿verdad? O sea, puede que para muchos médicos puede haber una respuesta de que sí puede haber una variante desde el nacimiento. Para la palabra de Dios creo que es contundente. En algunas revistas, mis hermanos, como una revista especializada que se llama Lancet, habla que es sobre todo por una percepción social. Hay muchos argumentos al respecto. A lo mejor hoy no nos podríamos poner de acuerdo en el pensamiento particular de cada uno de nosotros, pero si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, ¿qué contestaría usted, hermano Zenón, de acuerdo a lo que acabamos de escudriñar de acuerdo a las escrituras desde el Génesis 1 que vimos ahorita? Que el Señor los crió perfectos, pero ellos buscaron sus propios males. Sus propios caminos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Voy a repetir, es un tema muy controversial porque recuerden que a raíz precisamente de que empezó a ser un tema incluso mediático,
hay tanta información en el internet, en los medios, que muchas veces hay información que no está avalada, hay otra información que pues, quizá pudiera tener un sustento científico, pero a mí me parece que lo más importante es la orientación que el Señor nos da al respecto, ¿verdad? ¿Sí? Que si paralelamente se tiene que trabajar al respecto, creo que es importante que nosotros dirijamos en esa transformación que el Señor quiere de vida. Creo que es lo que podríamos contestar ahorita al respecto, porque si no también tendríamos que abrir otras líneas al respecto y habría muchos comentarios que nos podrían confundir más que ayudar. Muchas gracias, mi amado hermano Antonio Servín. Y bueno, hermano Zenón, muchas gracias por su pregunta. También les vamos a compartir en el grupo de WhatsApp un artículo científico de la medicina que habla con respecto a la homosexualidad y habla sobre el genoma humano, los cromosomas, y ahí nos explican científicamente, clínicamente, si nace o se hace. Nuestro hermano ministro Javier Altamirano tiene su mano levantada. Hermanos, discúlpenme, si me escuchan, creo que me está fallando el internet por la lluvia. No te escuchamos bien, mi hermano. No, hermano, no te Muy bien. escuchamos. Adelante, mi hermano ministro Javier Altamirano. No se escucha, mi hermano Javier. Está apagado su micrófono. Bueno, Ahí lo escuchamos. Listo, hermano. sí, gracias. Hermanos, sobre la pregunta de mi hermano Zenón, quiero comentarles lo siguiente. Hablamos de genética. Yo sé, hermanos, claramente lo sabemos, que la Biblia, hermanos, es certera en lo que dice y por algo está escrita por Dios. Ahora, los argumentos que son sobre todo más recientes y que décadas atrás eran una duda, hermanos, efectivamente con el descubrimiento del genoma humano, de la genética, quiero comentar, hermanos, que quienes defienden la homosexualidad dentro y fuera de la iglesia y sus variantes, dicen actualmente que genéticamente hay algo, mis hermanos. Bueno, quiero comentar lo siguiente. Yo investigué, hermanos, porque la gente que mete la genética en esto, dicen, pues como la genética dice que sí hay ciertos rasgos genéticos, entonces, por lo tanto, o por tanto, entonces hay que aceptarlos. Es el pensamiento que se está infiltrando y que se está promoviendo en la sociedad y en la iglesia. El punto es que, mis hermanos, voy a lo siguiente. Sí, es cierto que hay una predisposición genética a la homosexualidad. Esa es una realidad científica que aún como cristianos no podemos negar, ¿sí? Hay una predisposición genética a la homosexualidad y X cosas. Bueno, pero no hay un gen predeterminante, o sea, no te predetermina a que seas homosexual, pero sí hay una predisposición genética a la homosexualidad. Entonces los genios dicen, por tanto, entonces, si hay una predisposición genética, no es cuestión solo de la persona, sino que hay una predisposición genética. Por tanto, entonces, en la iglesia, aceptémoslos tal cual y que una mujer que se siente hombre pase a la sociedad de varones y un hombre que se siente mujer pase a la sociedad femenil. Ese sería como que a grandes rasgos el pensamiento que algunos defienden por ahí dentro de la iglesia y sobre todo en la sociedad, ¿no? Pero hay una sorpresa, hermanos. Investigué, hermanos, un poquito más allá sobre esos aspectos genéticos de la predisposición. Y por ejemplo, hermanos, hablando de otras cuestiones que también Dios no acepta, no desea en la vida del ser humano y que son muy claros, ustedes los van a escuchar a continuación. Existe un gen, sí, o sea, genéticamente también hay una predisposición al alcoholismo.
también hay una predisposición genética al adulterio. También hay una predisposición genética sobre aquellas personas que son pedófilos, es decir, que tienen deseos por niños, ¿sí? Que al violar a un niño o al tener sexo con un niño se conoce como pederastía. Y así hay otros aspectos más, inclusive también de las personas que llegan a robar, también se dice que genéticamente hay cierta predisposición. En este momento no tengo a la mano la lista de los genes que se mencionan, y así hay otras cosas, hermanos, similares. Por tanto, entonces, si por genética vamos a aceptar a los homosexuales tal cual en la iglesia, pues también aceptemos al alcohólico, al drogadicto, al violador de niños, al adúltero. ¿Sí me explico? Si estamos en ese mismo orden, pues aceptémoslo tal cual. Entonces ya con esos antecedentes, pues ¿qué le decimos, por ejemplo, al apóstol Pablo, no? Que los borrachos, los maldicientes, los homosexuales, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Los adúlteros. ¿Sí me explico, mis hermanos? Ahora, creo, hermanos, que Dios tiene el poder para cambiar cualquier condición. Y el que Dios, hermanos, no acepte esa condición homosexual para un creyente es porque Dios sabe que Él tiene el poder para cambiar cualquier condición. Si eres violador de niños, si hay en tu genética que tengas un deseo sexual por los niños, Dios lo puede cambiar, aunque haya una predisposición genética. Si eres un alcohólico porque traes una predisposición genética, pues eso también Dios lo puede cambiar. Asimismo, quienes viven una vida homosexual porque hay una predisposición genética, pues también Dios los puede cambiar, hermanos. Dios ha llamado, hermanos, gentes de todo tipo. Dios puede cambiar, porque como está escrito, es necesario nacer de nuevo. Gracias, mis hermanos. Un abrazo a mi hermano ministro Antonio Servil y a todos ustedes. Muchas gracias. Pasa a ustedes. Muchas gracias, Quiero amado comentar algo, mi hermano ministro. Emanuel. Adelante, mi hermano Antonio, A mí por me favor. parece, mis hermanos, que, voy a repetir, a veces es muy delicado abordar estos temas con argumentos que no sean la Biblia. Podemos confundir más que ayudar. Cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, la misma palabra nos va a ayudar a dirigir, a orientar, a exhortar. Creo que esa es nuestra prioridad. No sé cuántos de aquí sean expertos en algunos temas, yo no lo dudo que lo haya, ¿verdad? Pero una cosa es ser expertos y otra cosa es documentarse quizá para argumentar. Yo alcanzo a ver también otros comentarios que también son muy válidos aquí en el chat, ¿verdad? Que dice mi hermanita Dalila, no hay evidencia científica de que se aprenda o se adquiera por influencia externa como crianza o abuso o cultura. Y sin embargo hay revistas especializadas que dicen lo contrario. Entonces, como que entraríamos en un debate que a lo mejor no llegaríamos a un acuerdo. Sin embargo, cuando nos guiamos nosotros por la palabra del Señor, lo que sí nos dice la palabra del Señor es, volvemos a repetir, no voy a hacer distinción particularmente, que aunque hoy es el tema del homosexualismo, el panorama, el abanico de las situaciones que al Señor no le agradan es muy amplio, es demasiado amplio, ¿sí? Pero la conversión se va a dar primeramente por esa cercanía que podemos tener en la fe que el Señor nos concede para conciliarnos con Él. Entonces, a mí me parece que lo más importante es trabajar mediante la Biblia, ser guiados por el Espíritu para toda transformación, porque va a haber dos partes, el Señor por un lado y por otro lado la persona que quisiera escuchar de nuestro Dios para un cambio de vida si así lo decide, porque de alguna manera también hay ese punto de partida que tenemos que decidirlo, porque vuelvo a repetir, y estamos dispuestos a aquí llevarnos hasta las 11 de la mañana, 11 de la noche, pero me parece que lo importante es qué nos dice la escritura y conforme a la escritura, porque va a haber muchos temas al respecto alrededor satelitales del tema. Digo, esa es una orientación que yo doy cuando hablemos al respecto, porque por ejemplo, le doy gracias a un hermano que se está abriendo aquí, dice, pasa a todos, lo escribió públicamente, soy homosexual y así como hay demasiados chavos dentro de la iglesia,
o de la vida de la iglesia que participan en los instrumentos y dirigir en los cultos, pero no lo dicen porque nuestros pastores nos hacen a un lado y en la calle hasta ni nos saludan y nos hacen a un lado dentro de la iglesia. Lo menciono a nombre de todos los chavos que pasamos esto. Bueno, él levanta la mano y da este testimonio, pero es necesario, mi hermano Ramsés, no sé si es tu nombre ese, pero gracias, pero también es necesario entender lo que dice la Biblia. Yo no puedo vivir en una forma que el Señor no le agrada, pero sin embargo sí estamos dispuestos nosotros a hacer esos instrumentos de transformación y hay que entender eso, que si yo antes, vuelvo a repetir, si yo antes era alguien que defraudaba, y pongo uno de los tantos ejemplos, por supuesto que ahora en mi nueva vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Podré seguir defraudando? Y entonces ahí viene el testimonio de una conversión auténtica delante de nuestro Dios, porque entonces no estoy entendiendo el llamado de nuestro Padre Celestial. Y muchas veces podemos tener precisamente ese choque de pensamientos, ese choque de que no debemos de tener esta actitud que menciona mi hermano, pero sí tenemos que tener una directriz dentro de la iglesia, ¿verdad? Que en teoría todos los que participan en los cultos deben dar un testimonio de conversión en el ministerio que sea. ¿Sí estamos de acuerdo? En el ministerio que sea, todos tenemos que dar un testimonio de conversión, pero yo no puedo contradecir la sabiduría de nuestro Dios al pretender mantenerme en una forma de vida que no es la directriz que la palabra de Dios me indica. Pero por el otro lado, confiemos que si yo me pongo en manos del Señor, el Señor es el que va a hacer su obra en nuestra vida a través de la influencia de su Espíritu Santo. Es uno de los comentarios que quería agregar mi hermano Emanuel. Muchísimas gracias, mi hermano Antonio Servini. Bueno, y esto también ya dio seguimiento a los comentarios que hay en el chat. Les agradecemos también que nos escriban por el chat. Y bueno, quiero volver a leer lo que dice la declaración. Dice, estamos en contra de la agresión, hacer menos a las personas que se declaran como homosexuales. Y bueno, también comentaba nuestro hermano ministro Javier Altamirano, no porque nazcamos así, si hablamos de ese panorama, hermanos, no porque nazcamos así, quiere decir que nuestra condición es correcta. Tal vez, y nos los mencionó, si existe un gen que nos hace nacer con una preferencia sexual, entonces decía en ese mismo estudio, ¿verdad? Hay genes que entonces ya nos están mandando y nos llevan, como el alcoholismo, la pedofilia. Entonces quiere decir que no porque nazcamos de esta manera es correcta delante de nuestro Dios. Sin embargo, Dios tiene el poder y la autoridad para poder cambiar nuestras vidas. Vamos a pasar, hermano Servín. Aquí hay una pregunta que es interesante. Dice nuestra hermana Raquel, que cuando una persona nace o se hace o es homosexual o se declara con una orientación homosexual, ¿pudiera considerarse como una maldición, hermano? Pregunta nuestra hermana. Sí, ya la había leído, recuerden que el Señor a través de la palabra del Señor, de su escritura, dice, ¿verdad? Que el Hijo no será condenado por los pecados del Padre, ¿sí? Hay un momento en que cada uno de nosotros decide un camino a seguir. Cada uno de nosotros sabemos ya por conciencia, por eso yo decía, y lo voy a unir con un texto, un chat que dicen aquí, que él comenta, entiendo, ¿verdad? Que él dice que al citar los pasajes bíblicos hay que entender el contexto histórico y cultural. En toda la época de la humanidad, mi hermano, que escribe que no dice su nombre completo, ¿sí? No es un discurso de odio, mi hermano. Hay que dar siempre la objetividad a nuestros comentarios. Yo por eso citaba la escritura, porque fíjense, de que inició el Señor la creación a nuestro Señor Jesucristo fueron 4,000 años. 4,000 años en donde varió la historia, donde varió la cultura, y el mismo Señor Jesucristo seguía avalando un diseño divino, ¿verdad? Y por el contrario, a veces cuando tenemos este tipo de reacciones,
debemos de ver todo ese panorama, que estoy de acuerdo con él. Siempre tenemos que analizar nuestra hermenéutica al respecto, pero también la Biblia nos dice que cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestras obras. Entonces, mi hermana, no necesariamente es un juicio, una maldición a la familia, ¿verdad? Pero sí tiene que ver, yo sí creo, mis hermanos, que tiene que ver con mucho el contexto que nosotros podemos tener en la familia, que podemos tener alrededor de nosotros, que podemos tomar decisiones que nos lleven a ciertas acciones. Es como el ladrón, ¿no? El ladrón, mis hermanos, si se empieza a unir con este tipo de prácticas, va a haber una situación que en su vida va a acabar siendo ladrón, ¿verdad? Y aunque no es una regla escrita, pero hay muchas posibilidades al respecto, ¿verdad? Entonces, no creo que sea una maldición, sino precisamente lo que dice el Señor. Primera de Juan nos exhorta a todos, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 1, ¿qué nos dice? O sea, yo no soy menos pecador o no era menos pecador que alguien que pueda tener otro tipo de actitudes. A mí el Señor me rescató de mi vida pecadora, mis hermanos, y seguramente estoy en esa lucha, pero eso va a depender también del llamado que el Señor nos hace y de cómo lo estemos aceptando, porque citaba precisamente esta parte de la influencia que tenemos de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que no solamente tiene influencia económica, política, tiene una gran influencia de pensamientos, ideológica, alrededor sobre todo del mundo occidental, y a veces no lo consideramos, y podríamos dar una lista de esta influencia a lo largo de la historia de este país, ¿verdad? Sin embargo, rechazamos a veces la palabra del Señor para aceptar lo que la misma Escritura decía de nuestros propios pensamientos. Y por eso mi hermano Emanuel me parece que fue muy contundente cuando en la declaratoria nos lo dice, ¿verdad? Eh, Muchas veces al citar la Biblia, mis hermanos, y al citarla en la manera que creemos y estamos convencidos, porque no estamos alejados de la declaratoria de la Iglesia de Dios. Citaba el hermano, es que hay hermanos que actualmente dan un argumento diferente. Bueno, habría que analizar esos argumentos y que no se analizan de un día para otro. A veces se tardan años en analizar los argumentos nuevos que se ponen sobre la mesa, ¿sí? Pero si nosotros, guiados por el Espíritu Santo, y va a ser constante esta exhortación, guiados por el Espíritu Santo, seguramente el Señor nos va a dar entendimiento a todos. Y por supuesto que jamás vamos a pretender promover algo que al Señor no le agrada. Y me refiero en cuestión a rechazar, a violentar, ¿verdad? Pero sí de exhortar, sí de transformar con la palabra de Dios. Muchas gracias, mi amado hermano Antonio Servini. Bueno, hermana Mar, yo creo que con la información que nos acaba de compartir también nuestro hermano Servín, nosotros estamos compartiendo, hermanos, en este foro, lo que dice la Biblia y lo que dice la declaración de la Iglesia de Dios. Si yo siendo líder, inclusive nacional, internacional, o un simple congregante, y a lo mejor tengo algunas pruebas, o yo tengo otra postura, bueno, es a título personal, hermanos. Nosotros acabamos de dar la información oficial de nuestra iglesia. Nuestra hermana Nájera Hernández, Dalila, yo creo que quiere argumentar un poco más. Adelante, hermanas, puede hacer su comentario breve también. Pasa a vosotros, hermanos. Yo sí estoy un poquito en contra de ser tan... Ay, ya entendí por qué. O sea, que queramos exactamente o estrictamente seguir las reglas. ¿Por qué? Porque antes que nada, Dios es amor. Primer punto. Segundo punto, no hace excepción de personas. Si nos vamos a regir por la Biblia es muy estricta en ciertos aspectos, pero también Jesucristo vino a abrirse a todo ese panorama, a todas esas personas que no se sienten amadas. A mí sí me preocupa, por ejemplo, el comentario del chico que dice, yo lo oculto porque precisamente dentro de la iglesia tenemos ese de ser muy irracionales con respecto a aceptar ciertas cuestiones. Yo era una de esas hermanas, que yo soy de la vieja escuela, que voy muy estrictamente, y mis hermanas son igual, son así igual. En una ocasión tengo una hermana que invitó a su hija a la iglesia, a la sobreviduría donde yo asisto, y su hija llevaba una minifalda y todo el mundo la criticó.
Entonces, lo que hace la iglesia cuando pasa eso, en lugar de acercar a los jóvenes a las personas, las ahuyentamos. Y yo era de esas personas, pero llegué a un punto en que dije, ¿qué prefiero? ¿Que mi sobrina venga con minifalda a la iglesia o que no venga? Y yo decidí que vendría. Yo tengo un sobrino que es homosexual y mi hermana era tan reacia que es malo y que es malo y que es malo que él me lo dijo a mí, así como el comentario que estoy leyendo que es muy preocupante y muy triste. Me lo dijo a mí, yo no creo en Dios porque un Dios que me mandó ser homosexual no es bueno. Yo le pedí a Dios cuando yo me di cuenta que era homosexual que me quitara esta perversión, esto malo que no quería mi mamá, que la iglesia ve mal, y nunca me lo quitó. Entonces, si no me lo quitó y no me aceptan, yo no creo en Dios. ¿Y qué hicimos los hermanos? ¿Qué hicimos las personas? Lo alejamos de Dios, en lugar de atraerlo y arroparlo y no juzgarlo, para que en esa transformación dentro de la iglesia haya ese cambio. Yo la verdad, sinceramente, hay muchas cosas que no me gustan de la iglesia, que somos muy tajantes y a veces nosotros mismos cometemos más errores o errores peores. Por ejemplo, lo que decía el ministro, eso sí, sinceramente es ministro, pero no me gustó. Que dice, es que no lo vamos a aceptar porque tiene la Biblia dice esto, esto y esto. No, al contrario, yo lo abrazaría y yo lo atraería porque con amor y oración se puede. Y si él tiene la convicción, acuérdense que la fe mueve montañas. Muchas gracias, Y hermana. hacerlos a un lado, eso está mal. Muchísimas gracias, hermanos. No, al contrario, hermana. No sé si mi hermana Dalila se está refiriendo a mí. Yo jamás dije que no los vamos a aceptar, ¿eh? Digo, si se refiere a mí, Dije al hermano ministro Javier Altamirano. perdón, ¿eh? Ok, gracias, hermano. Bueno, por eso yo al principio decía algo. Nuestro Dios tiene diferentes atributos. Así como mi hermana Dalila, por supuesto, habla del amor de nuestro Dios, también nuestro Dios es justo. También nuestro Dios tiene una serie de expresiones a través de la palabra de Dios que no podemos ignorar. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted. Una cuestión es el rechazar, porque nuestra palabra, la palabra de Dios, nos invita a ser misericordioso a todos, ¿verdad? Pero ¿con qué objetivo? Permanecer en una vida que no le agrada al Señor o ser instrumentos de transformación para todos los que buscan al Señor. Y ahí está el meollo de todo, ¿verdad? Nada más que aquí hay una situación. Pongo los ejemplos y a mí me parece que esto es un diálogo bien importante porque yo sí creo que el Señor transforma. Yo no le puedo echar la culpa al Señor de no haber tenido un cambio. ¿Sí me explico? Yo creo que todos tendríamos que tener una conciencia del poder transformador de Dios a través de su amor, pero también a través de su sabiduría. Y eso día con día lo tenemos que trabajar y tenemos que pedirle que habite en nosotros, ¿verdad? Que ese espíritu nos ayude a fortalecer lo que tenemos que fortalecer y a cambiar lo que tenemos que cambiar. Y estoy de acuerdo en la declaratoria porque la dice la escritura. Nosotros no somos jueces, definitivamente. Y nuestra labor, mis hermanos, es tener esa conciencia, esa sabiduría, ese espíritu de traer a los pies de nuestro Padre Celestial a todos aquellos que así lo necesiten. Pero hay un trabajo que hacer. Sin embargo, también tendríamos que ser muy prudentes en qué tanto tendríamos que permanecer a lo largo de tiempo en ello. No sé si me explico. Si yo siendo pastor de una iglesia, alguien me cuestiona algo que no he cambiado desde que llegué a la iglesia, ¿sería lo correcto? Entonces, ahí viene el análisis que todos tendríamos que hacer. Hebreos 4:12 habla desde la perspectiva de la transformación de la Biblia. La Biblia, como es la enseñanza, es el testimonio que nos da de nuestro Señor Jesucristo, dice que tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para que lo que antes éramos, ahora ya no lo seamos, ¿sí? Pero bajo una exhortación, una prudencia, un trato de amor, pero también de ecuanimidad, ¿sí me explico? Y eso va a depender pues también de cómo lo manejemos. Y esa es creo que la parte que tenemos que trabajar en las iglesias, ¿verdad? No confundirnos, pero sí buscar, mis hermanos, una iglesia santa. Vean lo que dice Primera de Corintios. Perdón, es segunda carta a los Corintios.
capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo el Señor espera presentar a su iglesia delante del Todopoderoso? Y nos tenemos que referir a este abanico que comentaba al principio, que no nos encasillemos en una sola situación, que hoy es el tema, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos la vida de la iglesia, déjenme decirles, hermanos, que antes de citar este texto, recuerden simplemente la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 no estaban preparadas. Por lo tanto, se quedaron fuera de la presencia del Señor, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero otras 5 se mantuvieron con el espíritu vivo en su vida, porque entendemos cómo el Señor nos quiere presentar delante del Padre. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme. Entendiendo, recuerden que para muchos el evangelio era locura, ¿verdad? Cuando se predicaba el evangelio para muchos esto es locura. ¿Por qué? Porque se opone a lo que el mundo piensa. Y el Señor dice en el versículo 2, pues que os celo con celo de Dios, porque he desposado un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. Pero también bajo esa instrucción de nuestro Señor, sí, seamos amorosos, prediquemos la palabra del Señor, busquemos la transformación particular, la edificación de la iglesia, bajo esa guía de sabiduría que nuestro Dios nos da, pero buscando siempre esa santidad que la iglesia, que el Señor demanda de su iglesia. Ese sería mi comentario. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Hermanos, ahorita vamos a dar otras pocas participaciones más. De todas maneras, podemos dar seguimiento en el grupo del chat que hicimos. Y de igual manera, hermanos, podemos dar un seguimiento pastoral, también de manera personal, sin problema alguno. Antes de ceder otra palabra, voy a leer un comentario. Este último de nuestro hermano Freddy Israel Olvera, del distrito 16. Dice, el sesgo cognitivo nos lleva a tener una perspectiva quizá de extremos. Además, eso no es lo mismo tener a alguien con alguna orientación sexual en nuestra familia o no tenerlo. Hay que ser objetivos y no guiarnos por la emoción o sentimiento. Muchas gracias por su comentario, hermano. Le quisiera dar primero la palabra a nuestro hermano Magdiel Marcos González y después a nuestro hermano ministro Javier Altamirano. Adelante, hermano Magdiel. Paz a vosotros, les mando un fuerte saludo en el amor de Cristo Jesús. Gracias, hermano Emanuel, hermano ministro Antonio Servín, bendiciones. Muy bien, voy a ser práctico, hermanos, por el tiempo que tenemos. ¿Sí me escucho, va? Muy bien. Primero, hermanos, tocante a si el homosexual nace o se hace, miren, hermanos, la realidad, ya sea que nazca o se haga, la realidad está presente en nuestro mundo, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Y qué bueno que en este concilio se va a tocar estas pautas para que nos dé más información y más herramienta de poder trabajar, porque hasta ahorita no hemos hecho, o poder entender esta situación que está abarcando, pues ya hasta nuestras iglesias, ¿no? Que el Señor nos dé de su sabiduría para entenderlo. Pero mi comentario o mi punto de vista es conforme a la palabra de Dios. Yo no creo en lo personal, Magdiel Marcos, que nazca. Dice la palabra de Dios que cuando Él creó el mundo, dijo que fue bueno en gran manera, y fue bueno en gran manera. Dice el salmista en el Salmo 39, Señor, tú creaste mis riñones, mis entrañas, de tal manera, de una forma perfecta, perfecta y única. Yo estoy un poquito, no coincido con hermano Javier de que pudiera haber genes de alcoholismo, genes de robar, genes de esto, porque entonces Dios estaría creando, pero ya no de una manera buena, en gran manera. Estaría creando con cierto error, con ciertos detalles. Entonces, no. El salmista dice, tú creaste mis entrañas, mis riñones, estoy maravillado. Y hasta la fecha Dios es el dador de la vida y de la muerte, pero es un Dios de vida y lo crea bien. Dios sigue creando vida bien. No considero mucho que haya genes en ese sentido que orienten. Yo creo que nace, son varios,
yo creo que se hace a la larga de varias situaciones o procesos que el niño adolescente vive, violación, maltrato, mala desinformación y bueno, muchas cosas, ¿no? Ahora, ya para terminar, el comentario de mi hermana, ay, ¿cómo se llamaba? Dalila, me parece, Dalila Nájera, algo así, del joven que él decía que era su sobrino. El modelo de Jesús es el que más nos gusta y debemos imitar. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Ahí está mostrando Jesús amor, compasión, y creo que es el primer paso que ya se dio en esta plática de homosexualidad. Amor, compasión, sí, yo eso lo entiendo y vamos a trabajar. Pero Jesús le dijo algo a la mujer, vete y no peques más. Ese cambio, esa conversión, esa nueva forma, esa nueva criatura, esa nueva persona transformada. Entonces, en ese sentido, vean cómo Jesús nos presenta las dos pautas, amor, perdón, gracia, restauración, misericordia, pero le dice, vete y no peques más, no sigas con tu vida. Esta mujer no tiene nombre en ese pasaje porque representa a la sociedad, representa al alcoholismo, al drogadicto, al homosexual. Jesús lo está amando, lo está diciendo, ni yo te perdón, ni yo te condeno, yo no te condeno, pero ¿sabes qué? Sí da un cambio a tu vida, no lo hagas más, no lo practiques más. Bueno, serían mis comentarios. Gracias, hermano Manuel. Muchas Bendiciones. gracias. Muchas gracias, mi hermano Magdiel. Que Dios le bendiga. Bueno, también cabe aclarar, hermanos, que el hermano ministro Javier Altamirano, cuando mencionó que si hubiese un gen de la homosexualidad, o sea, que si se naciese con eso, pues entonces también se nace alcohólico, se nace pedófilo, y no por ello lo vamos a aceptar. Sí, hermanos, también, no es que él haya dicho que sí se nace, hermanos, nada más compartió el dato curioso científico. Hermanos, tal vez no nos dé tiempo de compartir todas las preguntas. Ahí está el chat. Si tú ya perteneces al grupo del chat, que de hecho así debe de ser, hermanos, porque es un grupo cerrado, puedes anotar ahí tus preguntas y podamos darle seguimiento también con nuestros hermanos ministros. Hermano Javier, si pudieras dar tu comentario breve para que demos oportunidad a alguien más, por favor. Sí, hermano, muchas gracias. Bien, a la opinión de mi hermana, disculpe, no recuerdo su nombre, que me hizo mención sobre mí, quiero decir que como hijos de Dios estamos llamados y tenemos un mandamiento de Jesús de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y lo hacemos, como dijo Jesús, ahí en un texto muy conocido, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros vamos a todas las personas a llevarles el evangelio, hermanos, con amor. Sí, esa es nuestra postura, con amor, a invitar a la gente conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Para que la palabra de Dios tenga efecto en sus corazones y haya una conversión, hermanos, ¿sí? Lo conocemos como una conversión. Jamás he dicho que a la gente que tiene una práctica homosexual o de otro tipo, pederasta, pedófilo, alcohólico, se les rechace. Jamás he dicho eso, hermano. Nunca he dicho eso. Por ejemplo, hermanos, yo antes de creer en Cristo Jesús, yo no creía ni en Dios, hermanos, ¿sí? Entonces hubo alguien que se acercó conmigo y que me dijo, Dios te ama, y me presentó el evangelio. Yo retaba a Dios, yo blasfemaba el nombre de Dios con muchas palabras horrendas. Yo decía, Dios no existe, y compraba libros que decían que Dios no existía, y peleaba con la gente, inclusive de la iglesia que vive aquí cerca de mi casa. Dios no existe. ¿Qué se hizo conmigo, hermanos? Con amor me transmitieron la palabra de Dios, y la palabra de Dios me quebrantó. De mi incredulidad pasé a la credulidad, de no creer pasé a creer, de blasfemar el nombre de Dios, ahora predico al Dios de la creación, a nuestro Padre Dios. Ahora, en el caso de los homosexuales, etcétera, hermanos, jamás he dicho que se les rechace, jamás. Quiero dar otro testimonio. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, me dicen, el copastor,
es el hermano Antonio. Perfecto. O sea, no sé por qué me lo dijeron. Y el hermano Antonio era el copastor, era predicador, tenía a su esposa, sus hijos. Con el transcurso de los meses que fui conociendo al hermano, el hermano nos dijo que él, antes de conocer a Dios, y creo que es la parte que algunos no entienden, antes que le llegara el evangelio, él era homosexual. Es decir, no estamos rechazando a ningún ser humano, pero el copastor, antes de ser creyente, había sido homosexual. ¿Qué pasó? Que la iglesia, pues, siguiendo ese mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura y con amor, porque Dios ama al mundo, llegó el evangelio a su vida, se quebrantó, se convirtió, porque Dios tiene el poder tuvo el poder para transformarlo, y lo tiene. Y si al hermano Antonio, de ser un homosexual, que vivía aparte en alcoholismo, en drogadicción, etcétera, otras muchas cosas, Dios lo pudo convertir, Dios pudo hacer que dejara su homosexualidad para que ahora se hiciera un hombre y sintiera atracción por una mujer y se casara o tuviera hijos. Dios lo puede hacer con cualquier otra persona. Y como Amén, decía hermano. nuestro hermano ministro Servín, estamos hablando del asunto de la homosexualidad, pero a mí me transformó de la incredulidad, a otros los transformó del alcoholismo. Y hay testimonios de hermanos que eran alcohólicos y Dios, ¿qué hizo? Los transformó, hermanos. Entonces no estamos rechazando a nadie, hermanos. Yo jamás he dicho que se rechace a nadie, porque si yo dijera que se rechazara a alguien, pues entonces me hubieran rechazado a mí de entrada, hermanos. Así que no es rechazar a nadie, es presentar el evangelio, porque el evangelio puede transformar. Gracias, disculpen. Muchas gracias, hermano Javier Altamirano. Quiero darle la palabra también a nuestra hermana Dina, que bueno, a lo mejor no sabe levantar su manita, pero yo le he visto que está levantando su manita. Pero antes voy a leer este chat que nos llegó el último, dice: pasa voz, hermanos, de nuestra hermana Eloína Piedra. Pasa voz, hermanos, yo quiero decirles que yo tengo mi hija homosexual. Espero por fe será transformada. Aprovecho para pedir oración por ella. Claro que sí, hermana. Ahora sí, mi hermana Dina, por favor. Su micrófono, hermana Dina. Ahí tiene un micrófono, púchele, hermana, por favor. En su pantallita, no sé, está en su celular, dice silenciar, dice reactivar audio y ya va a poder hablar, hermana. Ahí en su pantallita, vea un microfonito, tiene una línea, púchele, hermana, para que pueda usted hablar. Si no, no la vamos a poder escuchar, hermana. Ahí, si está el celular, ahí púchele, se va a aparecer una barra de herramientas hasta abajo. Hay un micrófono, el primerito que aparece de este lado, mano izquierda, es un micrófono. Si usted le pucha, hermana, se activa su micrófono. Hermana Lizzy, usted que es administradora, ¿podría mandarle una solicitud para que mi hermana Dina pueda ahí aparecer en el centro de la pantalla para que pueda activar su micrófono? ¿Nos ayudaría, hermanita? Listo. ¿Ya Adelante, está? mi hermana Dina Flores. Adelante, hermana. Sí, gracias. Mire, hermanos, yo creo que todos los razonamientos que estamos escuchando nos ayudan muchísimo, pero hay una cosa que los hermanos, y es cierto, ¿no? La palabra del Señor es bien clara. Nuestro hermano expositor dio una cita de 1 Corintios 6, 9 al 11, y ahí está expresado todos los errores que como humanos se cometen. Y en el verso 11 dice bien claro: y esto erais algunos, corroborando a que el Señor es el que cambia nuestra vida. Y yo creo que ya hemos escuchado muchas cosas, en muchos razonamientos, y lo que nosotros nos resta es hacer la pastoral con aquellos que están pasando por una situación, digamos, en este aspecto, ¿sí? Porque es bien triste que se alejen de nuestra iglesia, porque pues a veces no aceptan la situación y no quieren cambiar. Eso es otra cosa. Pero cuando llegan al Señor
El Señor da esa humildad y esa sencillez para aceptar lo que dice su palabra. Y yo creo que nosotros estamos dispuestos y estaremos dispuestos siempre a acercarnos a ellos para que hagan ese cambio. Yo creo que es lo que estamos haciendo con los adolescentes para que no tomen los caminos equivocados. Con los jóvenes debemos de hacerlo también. Y con todo aquel que vaya llegando a nuestra iglesia. Recibámoslo con ese cariño y amor con que el Señor nos recibió. Porque damos de gracia así como recibimos nosotros de gracia. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermana Dina Flores. Le agradezco su comentario también. Y sí cabe resaltar, hermanos, que la iglesia está para restaurar la vida del ser humano. Y entre ellos, pues yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, aún seguimos siendo restaurados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a culminar, porque también ya no veo más manitas, con el comentario de nuestra hermana Marta Elena May. Hermana, adelante. Hermana Marta, si nos escucha, hay un microfonito ahí en su pantalla, en la parte de hasta abajo. Si usted le pucha, está en su celular. Es un micrófono. Si usted le pucha, se activa y la vamos a poder escuchar, hermanita. Adelante, adelante, hermana. Pasa voz, hermanos. Yo escuchando pues todas los comentarios que se han hecho y considero que ante todo es pues que tengamos muy claro que como todos lo han comentado, pues Dios hace las cosas perfectas. Sin embargo, también como también ya se ha dicho, pues en la actualidad ha proliferado pues el tema de la homosexualidad, del lesbianismo y tantos géneros que hoy en día se mencionan. Y la pregunta es, ¿nacen o se hacen? Y yo creo que aquí hay una gran, puede darse un gran debate, porque si bien es que Dios nos hace perfectos, pero también hay condiciones con las que algunas personas nacen, por ejemplo, algunas malformaciones físicas, algunas condiciones, por ejemplo, sorderas, ceguera, que pueden nacer sin una extremidad o que pueden tener algún mal congénito en algún órgano interno. Entonces, aquí cabría como la pregunta, y pedirle a Dios, ¿no? Sobre todo esa claridad de sí habrá, como mencionan esos genes, que pudieran propiciar que una persona tuviera esas confusiones en cuanto a su sexualidad. Y también sí, creo que como iglesia, pues somos llamados pues a tratar de comprender y decía una hermana, arropar a todo aquel que en algún momento no se sienta amado, pidiendo a Dios siempre que no, pues que nos ayude a a no ofenderle con nuestras acciones, sino más bien ser dirigidos por Dios. Pero en mi persona, pues sí puedo decir que sí llega a haber esa duda, porque pues hay también las condiciones con las que algunas personas sí nacen y que inclusive yéndonos a la palabra de Dios, pues se pregunta, ¿quién pecó? ¿Sus padres? ¿Él? ¿Quién? ¿En dónde fue? ¿Por qué? ¿Por qué en algunas familias, no hay niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, etcétera? Entonces, creo que de ahí, pues, yo pondría la pregunta, no intentando para nada cuestionar, o más bien pidiéndole a Dios esa claridad. Y ese sería mi comentario, hermanos. Muchas gracias, mi hermana Marta. Aunque creo que ya se mencionó el tema y ya se ha dado respuesta, vamos a darle nuevamente la palabra a nuestro hermano Antonio Servín. Sí, y con esta participación yo quiero concluir ya mi participación, pero mi hermana Marta cita un texto bien importante que nos lleva a una respuesta que el mismo Señor Jesucristo da, ¿verdad?
¿Quién fue el que pecó, este o sus padres? ¿Recuerdan cuál fue la pregunta? La respuesta de nuestro Señor. Ni este ni sus padres, sino para demostrar el poder de Dios. Esa es la respuesta, ¿sí? Y ahí es donde se manifiesta precisamente el entendimiento del amor, de la justicia, del poder transformador de nuestro Señor, mis hermanos. Entonces, vemos aquí que de repente vertimos nuestros pensamientos muy particulares. Yo quiero citar dos textos. El primero es 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Cuando uno, y voy a hablar quizá de las experiencias personales, nos aferramos a nuestras prácticas que nos cuesta trabajo dejar atrás, pues por supuesto que lo único que no vamos a aceptar es escuchar la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo con lo que decían mis hermanos, mi hermana Dalila, mi hermano Ramsés, por supuesto, está, lo voy a expresar quizá de una manera aumentativa, ¿verdad? Está dando un grito de apoyo, de decir, yo quiero que se me comprenda, pero yo debería de comprender, o lo entiendo así, mi hermano Ramsés, que voy a hablar de ti, yo no puedo hablar por todos los demás que tú dices, ¿verdad? Muchas veces queremos ser la voz de muchos, cuando a lo mejor esos muchos no quieren comentar nada o no piensan así, ¿verdad? Pero tú particularmente lo expresaste. Y si yo creo que estás en la iglesia de Dios es porque quieres tener ese encuentro con nuestro Dios y estoy convencido que tú quieres tener esa comunión con nuestro Dios. Y en la exhortación, nosotros como pastores, por supuesto, tenemos esa misión, tenemos esa responsabilidad, pero nuestra responsabilidad es bajo un criterio escritural. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y por ejemplo, en general los invito a que lean Ezequiel capítulo 34. Somos responsables de lo que predicamos. Predicamos con amor, pero predicamos con responsabilidad. Exhortamos, mis hermanos, con elocuencia, de acuerdo a la palabra del Señor, pero con la directriz de que tenemos un propósito, traer a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de nuestro Dios, para esa santidad de la que hablaba anteriormente, ¿verdad? Y por último, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo habla que teníamos una enemistad con el Todopoderoso por nuestra forma de vida, pero por su gracia y por la redención de Cristo Jesús, ahora tenemos paz. Pero también dice lo siguiente, porque Cristo, versículo 6, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por el justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no centrando únicamente el tema de hoy. Ya mi hermana, que hace ratito comentaba lo de 1 de Corintios, capítulo 6, ¿verdad? Ahí está la gama de situaciones que todos tenemos que cambiar, pero creo que una primicia que debemos de concebir en nuestra mente, en nuestro corazón es, ¿quiero agradarle al Señor? Tengo que sujetarme al Señor, ¿sí? Quiero obtener esas promesas de vida que el Señor me da, pues tengo que caminar junto con Cristo Jesús a la manera que Cristo Jesús caminó, pero no en mi percepción, no en mi entendimiento, sino en la sabiduría de Dios. Nosotros estamos dispuestos siempre a predicar la palabra. Yo espero, mi hermano Ramsés y a todos mis hermanos, que todo lo que se ha argumentado aquí sea para edificación, pero sobre todo, trabajemos con amor, pero trabajemos con el Evangelio de Cristo Jesús, que es un Evangelio transformador. Muchas gracias, amado hermano Antonio Servín. Bueno, hermanos, fue una mesa de diálogo muy, muy interesante. Pidámosle al Señor que bajo el poder del Espíritu Santo nos vaya enseñando también lo que quiere para nuestras vidas, conforme a su santa y bendita voluntad, bajo la dirección también de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, recuerden que cada mes estamos teniendo una declaración. El mes pasado tuvimos la declaración del aborto, que la Biblia que habla con respecto al aborto y la postura de la Iglesia de Dios. Ya el material lo podemos compartir en el grupo, si no lo tienen, lo vamos a volver a compartir, el del aborto que dio también el ministro Javier Altamirano.
esa es una sesión. La otra sesión ya habla un poquito más específico de casos particulares que hay, estadísticas en México y estadísticas dentro de la iglesia. De igual manera, hermanos, en este mes de julio, acuérdense, son 2 clases por mes. La primera es la que se acaba de dar, que nuestro hermano ministro Antonio Servín nos acaba de compartir, de lo que dice la Biblia, lo que dice la declaratoria de la Iglesia de Dios y algunas preguntas que surgieron. La siguiente sesión, que es en 15 días, se hablará de un poquito de casos particulares. Yo me sorprendí que hubo más comentarios que preguntas. Y hoy aquí ya tenía una lista de preguntas base que vamos a utilizar para la siguiente sesión, porque de aquí arrancamos. Y hermanos, decía mi hermana Dina, me parece, mi hermana Dina decía, y mi hermano Misael acaba de poner en el grupo, algo fundamental y más importante que debemos de actuar en nuestra iglesia. ¿Cómo pastorear a las personas que están viviendo con esto? ¿Cómo pastorear a los padres que están viviendo con un hijo con la orientación homosexual? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Ya dijimos lo que Dios y la iglesia quieren para nosotros. Ahora, como iglesia de Dios, como líderes, ¿qué estamos haciendo para ayudar y pastorear en esta situación a los hermanos y familiares que están viviendo esto? Pues la próxima sesión, hermanos, vamos a dar estrategias, vamos a sugerir también, hermanos, bajo la experiencia pastoral, algunas recomendaciones, pero principalmente bajo la guía espiritual, hermanos. Entre algunas preguntas que traía aquí, que ya no las voy a hacer porque puedo nuevamente abrir el foro, pero te esperamos, hermanos, que nos acompañen en la próxima sesión. Va a ser de mucha bendición y ahí vamos a poder expresar igual un poquito sobre las necesidades que a veces tenemos. Bueno, mis amados hermanos, cabe mencionar que la iglesia es un centro de ayuda y de restauración en el nombre de Cristo Jesús. Somos una agencia que Dios ha puesto en esta tierra para ayudar al caído, para restaurar al dolido y para pregonar y predicar el evangelio de liberación, hermanos, que nos hace libres por medio de Cristo Jesús. Y también cabe mencionar, hermanos, y yo lo quiero compartir por último y breve, yo he estado pastoreando jóvenes con adicciones, adolescentes con depresión, adolescentes que se han intentado suicidar, jóvenes que están en las drogas, jóvenes que viven en la calle. Y también, hermanos, he pastoreado y estoy pastoreando jóvenes con orientación homosexual. Entonces, hermanos, la iglesia también es ese vínculo que ayuda al ser humano a nuevamente reconocer la soberanía de nuestro Dios. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Hermana Betty tiene su mano levantada. Ahí en el chat, hermanos, si alguien quiere hacer un comentario, hay reglas también en el chat. Léanlas antes, hermanos, por favor. Pongan ahí algún comentario que quieran agregar, que no pudimos en esta sesión. Y si hay alguna otra pregunta, de igual manera, háganla ahí, hermanos, ya sea que la contestemos en el grupo o de manera personal. Quiero invitar a nuestro hermano Marcos Huerta, allá en el estado de Puebla, que él también fue pastor durante muchos años, tiene mucha experiencia pastoral en estos temas, que nos despida con una oración, por favor, y pedirle a nuestro amado pastor, discúlpenme, hermanos, es que se me movió aquí la... creo que nuestro hermano, creo que se tuvo que salir, el pastor que está asignado. Bueno, entonces me gustaría pedirle a nuestro hermano Lavín Roblero, está por ahí mi hermano, desde el estado de Campeche, mi hermano nos está acompañando. Hermano Lavín, ¿nos escuchas? Creo que no nos escucha, hermanos, o creo que yo no me escucho. Sí se escucha, hermano Emanuel, gracias. Muy bien. Bueno, sí. Hermanos, pues... Pues entonces, usted con la bendición. Usted con la bendición. No, hermano Martín Montiel, discúlpeme, hermano, no lo había visto, le moví la pantallita. Hermano Martín Montiel, nos puede despedir con la bendición pastoral. Por favor, hermano, discúlpeme, hermanos. Bien, hermanos, gracias. Paz a todos, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este tema tan amplio. Es un tema que muy controversial, hermanos, en la sociedad, en nuestra
en nuestro país y del mundo, hermanos, hay una tendencia muy fuerte respecto a la homosexualidad, pero con el poder de Dios, hermanos, podemos transformar la vida de mucha gente. Así es que vamos a orar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Eterno Dios y Padre Celestial que estás en los cielos. Gracias por tu amor, por tus cuidados, por tus bendiciones, Señor, que recibimos cada día en nuestras vidas. Como siervos, como líderes, como miembros de tu iglesia, Señor, somos llamados para ser transformados conforme a la imagen de Cristo Jesús. Bendito Dios, gracias porque hoy, en esta noche, fue un tema que sin duda a veces resulta controversial porque muchos quisiéramos ser tolerantes ante esta conducta, Señor, que la influencia del mundo ha llevado hasta nuestra vida de iglesia. Bendito Dios, pero también tenemos que entender que la conversión con Cristo Jesús es la más grande para ver una transformación en nuestra vida. Bendito Dios, gracias. Permite, Señor, que quien tiene esta tendencia, Señor, no persevere en ella, Señor, sino abrace el poder del Evangelio para ser transformado por tu gracia, por tu amor y por el poder de tu Espíritu Santo en la vida de cada ser humano. Bendito Dios, gracias por esta noche, gracias a mi hermano Antonio Servín, gracias a todos los comentarios que se han dado, gracias por mis hermanos y hermanas que hoy participaron en esta plataforma. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria y honra en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Y por lo demás, hermanos, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén. Amén. Para ustedes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermano Emanuel. Gracias, hermano. Gracias a Dios, hermanos, y a ustedes también por su disposición. Que Dios les bendiga. Gracias. Pasa a ustedes. Pasa a todos, mis hermanos, que descansen. Pasa a vosotros, hermanos. Dios los bendiga. Tengan buena noche. Aquí mi hermana Blanca puso una petición. Hermana Blanca, si me puede mandar mensaje personal, vamos a darle seguimiento a esta necesidad también, hermana Blanquita. Pasa a vos, hermanos, que Dios les bendiga. Pasa a vos. Dios les bendiga a ustedes. Pasa a vos, hermanos. A vos, paz. Que descansen, mis amados hermanos. Hermano Juan Manuel. Hasta vos, hermanos. Gracias. Hermano Misa, que Dios te bendiga, hermanito, hermana Severina, Arturo Gutiérrez, mi hermano Zenón, Carlos Flores. Gracias, hermano Ricardo, Cisneros, Zuleima, que Dios les bendiga, Paloma. Sí leímos tus comentarios, hermano Paloma, Dios te bendice. Hermano Tachito, le mando un fuerte abrazo. Hermano Jacobo, hasta el país del Salvador, Dios te bendice, hermano. Hasta vosotros, hermanos. Gracias, Dios te bendiga, hermano. Gracias, hermanos. Pasa a vos, Héctor hermano. Hernández, a vos pasa, hermanita Olguita, que Dios le bendiga. Le mando un fuerte abrazo, mi hermano Olguita. Gracias, hermano Manuel. Bueno, hermanos, que la gracia del Señor esté con nosotros. Paz a vosotros. A vos, paz.